hermoso que después bueno, seguimos después escuchando. vamos a seguir escuchando, porque bueno, Nancy ha escrito una gran obra, un libro que cuenta la historia de la construcción del puente interprovincial General Manuel Belgrano, que demandó muchos años, mucha iniciativa de las sociedades civiles, tanto de Chaco como de Corrientes, y a propósito, hace unos días se cumplieron 50 años de la inauguración. Nancy, bueno, 50 años ya de una arteria. Qué número ¿no? significativo, ¿no es cierto? Ese 50 años desde su inauguración es un número muy significativo. Y el hermanito sin llegar, ¿no? Claro. Como larga la bárbaro. espera, ¿no es cierto? Así que bueno, ese hermanito que desde hace 30 años también se viene hablando, ya desde los años 90, del 90 que viene, 92. La UTN es quien presenta el proyecto a la legislatura chaqueña y desde el 94 se comienzan a firmar convenios entre las provincias y bueno, y vamos, venimos y quedamos siempre ahí, ¿no es cierto? Es con respecto al segundo puente. Un puente que forma parte de nuestra vida cotidiana. Sí. ¿Quién más, quién menos? Algunas veces lo ocupamos. ¿Cuántos años demandó desde la presentación del proyecto y cómo fue? ¿También así fue tan deseado como este o no tanto? Digamos, no, realmente. Y la verdad que fue muy requerido, muy pedido, muy solicitado, especialmente por los correntinos. Los correntinos fueron los que presentaron en un primer momento el proyecto a la legislatura correntina en enero de 1947. 47. Sí, pidiendo ya este puente, justamente movidos por o apoyados por los comerciantes, los productores del interior, los productores que necesitaban una salida rápida de su producción, digamos, entonces necesitaban el puente. Este sistema de balsa era muy lento, había muchas dificultades, entonces bueno, los productores del interior de Corrientes particularmente, bueno, y después los profesionales, los estudiantes, los trabajadores, todos necesitaban el puente. Desde el 47 hasta el 67, 20 años de gestión. Y en el medio tuvimos golpe de Estado, ¿no es cierto? El golpe de Estado del 55, el golpe de Estado del 62, el golpe de Estado del 66, o sea... Eso iba retrasando, digamos. Entonces como que quedaba en stand-by el proyecto, como que se avanzaba un poquito, golpe de Estado quedaba ahí en el freezer, se avanzó mucho en el 62 cuando se restituye el orden institucional con Ilia. Con Arturo Ilia, porque allí se licita el estudio de suelo y se aprueba el estudio de suelo y se contrata a una empresa francesa para que venga a la región, que venga a Corrientes a hacer el estudio de suelo. Y bueno, esa empresa francesa, encabezada por el ingeniero Jean Courbon, era lo mejor de ese tiempo, ¿no es cierto? Y el ministro de Obras Públicas de Corrientes de ese tiempo era alguien que todavía vive y que fue nuestro ex gobernador, el doctor Ricardo Leconte. Ricardo Leconte era ministro de Obras Públicas de ese tiempo, así que él estuvo a cargo también de verificar y de hablar con este ingeniero, ¿no es cierto? Y hubo tres estudios de suelo. El primer estudio se hace a la altura del Parque Mitre. Ah, mira vos. Así que pensemos el Parque Mitre, imaginemos que el puente desemboca a la altura del Parque Mitre, como que toda nuestra geografía se transforma, ¿no es cierto? Claro. Bueno, pero no era posible porque del lado chaqueño el suelo no era favorable. Hay una falla geológica del lado chaqueño, entonces no era favorable el suelo para poder desembocar allí un puente. Entonces se avanza un poquito más hacia la costanera actual y el segundo estudio de suelo es donde estaba el anfiteatro José Hernández. Ese fue el segundo estudio de suelo. Mira vos. Y el tercero, bueno, donde está actualmente el puente. Y ahí quedó. Y ahí quedamos porque si uno observa observa una imagen satelital, verá que el río es muy ancho y después hace en la curva, cuando va hacia el sur, es como que se hace un cuellito, ¿no es cierto? Y es allí justamente se aprovecha que el río se hace angostito y allí es donde está emplazado el puente General Belgrano actualmente. Qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo
cómo cambió la historia para Corrientes fundamentalmente, que ahí sí se integraba al resto del país. Exacto, verdaderamente, ¿no? Sí, Corrientes era la más aislada, este río tan bonito que tenemos terminaba siendo un problema para los correntinos, ¿no es cierto? Y bueno, este puente terminó sorteando este obstáculo que significaba el río y nos terminó uniendo finalmente al país. Así que la verdad que los correntinos y los chaqueños fuimos los que más celebramos la situación, pero en realidad toda la región, este puente que une el este con el oeste prácticamente, ¿no es cierto? Así que sí, y 50 años es poco todavía, vida joven tiene nuestro puente. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Qué voy a decir yo? Que voy a cumplir 50 próximamente. Muy bien, muy bien. La muy edad bien. casi del puente. Claro, claro. Y Nancy, ¿cuántas personas trabajaron en el puente? Bueno, hay alrededor de entre 800 y 1000 personas dependiendo el momento de la obra, porque por momentos se necesitaba más obreros, por momentos menos obreros, o sea que dependiendo la necesidad de mano de obra, bueno, aumentaba o disminuía según la necesidad. Había plazos de entrega y con respecto a eso fueron muy estrictos. La Dirección Nacional de Vialidad controlaba muy de cerca todo lo que sea los plazos, por eso se construyó tan rápido, ¿no es cierto? En 4 años y medio se construyó el puente. Menos que la autovía, ¿eh? Te juro, ¿cuánto lleva la autovía? 5 años. Y la autovía va para 5 años, sí. Es 2018 creo que empezó. Mucho, sí, como mucho. Pero bueno, había increíble, plazos. el puente tardó menos. 4 años y medio, sí. En el 67 el presidente Onganía anuncia que se lo va a licitar. A principios del 68 se lo licita, se hace una licitación pública e internacional y hacia fines del 68 ya estaban llegando los italianos y las maquinarias, todos los materiales, y comenzó con furia en el 69. Así que en 1969 no se paró, un día se trabajaba los 365 días del año, las 24 horas del día, por las noches con grupo electrógeno, y el único día que no se trabajaba era en señal de duelo y respeto por un compañero fallecido en obra. Era el único día. ¿Cuántas personas fallecieron en...? Bueno, ese es una cuestión difícil de definir con certeza, porque la Dirección Nacional de Vialidad, Distrito Cava, a mí me informa que son 5 los fallecidos. No da identidades, solo dice 5. Y extraoficialmente, después de entrevistas con obreros, ellos dicen otro número, ellos dicen 13. Es más, ellos te cuentan los accidentes y cada uno cuenta desde donde estuvo en ese momento, y coinciden a veces sin conocerse entre ellos, coinciden en que fueron 13 los fallecidos. Claro. Después yo con los años, desde que publiqué este libro, que fue producto de una tesis de licenciatura, me puse a investigar con seriedad por qué Vialidad no da identidades y por qué no nos dice un número correcto, porque es como mucha la diferencia entre 5 y 13, ¿no es cierto? Entonces llegué a la conclusión de que Vialidad Nacional no tiene los datos, porque la función de Vialidad Nacional no era contratar a los obreros. La función de Vialidad Nacional era contratar a las empresas, pagar a las empresas y controlar las obras en tiempo y forma. Esa era su función. La función de las empresas italianas que vinieron a construir el puente era sí, contratar a los obreros, indemnizar a las familias de fallecidos, pagar los sueldos, y toda esa información se llevaron. Entonces no tenemos nosotros esa información. ¿Las empresas que construyó no existen? No existen más. No, ya no existen más. Son 3 empresas italianas y una argentina, 2 de Milán, una de Roma y una de Buenos Aires, pero ya no más. Luego que terminaron la construcción del puente General Belgrano, inmediatamente se fueron a construir el puente Zárate-Brazo Largo. Ah, mira vos, sí, la misma empresa. El mismo consorcio, pero con la diferencia de que el puente Zárate-Brazo Largo es ferroautomotor. Claro. El nuestro es solo automotor. Qué lástima. Bueno, no había sí había ferrocarril. Sí, pero bueno, no. Se lo diseñó así y quedó así, bueno. Y para ese tiempo no había una conexión ferroviaria entre Corrientes y
Y claro, y ya con este no se no se pensó. Porque había ferrocarril, ferrocarril, que venían de Buenos Aires. Pero no había digamos. Conexión con corriente, ya no se pensó y ya no se diseñó el puente pensando en ferroautomotor. Una lástima de verdad. La verdad que porque sí. Hubiera activado mucho las comunicaciones, ¿no es cierto? Una lástima la pérdida del ferrocarril en Argentina, sobre todo en esta parte, ¿no? Pero un atraso total, cuánto daño causó, ¿no es cierto?, el haber sacado el ferrocarril acá, que nosotros teníamos la Urquiza, ¿te acordás? Y cuántos pueblos desaparecieron y cuánto daño causaron con esto de sacar los ferrocarriles. Fue la peor decisión del gobierno menemista, ¿no es cierto? Exactamente. Sí. Me hago cargo porque yo no tengo nada que ver con lo político, pero esta es la realidad. Pero fue una decisión que afecta al desarrollo del país, cuando todos los países de grandes extensiones justamente apuestan por... El mundo tiene trenes. El mundo. Y el mundo civilizado y desarrollado tiene trenes. Toda Europa está llena de trenes. ¿Y nosotros qué nos pasó? La verdad que sí. Bueno, volvamos al puente. Se inaugura en 1973 un día jueves. Fue una fiesta, eso hay que decirlo. Jueves, es como 10 de mayo. Como Navidad, como Año Nuevo, como no sé, como si Argentina hubiera salido campeón del mundo. Pero era el evento. El evento fue, el gobernador Tiscornia de Corrientes decretó asueto administrativo, pero no escolar, solo administrativo. Entonces, todos los trabajadores de la provincia vamos todo al puente. Y muchos alumnos de la escuela industrial se ratearon, para ir al puente, porque era el evento, ¿no es cierto? Todo el mundo quería subir al puente, poder cruzarlo, pisarlo, mirar el río era la terraza. Sí, claro. ¿No es cierto? Aparte la vista es increíble. Vista preciosa. Así que bueno, la verdad que generó mucha expectativa y fue un día de fiesta, como voy a decirlo, como yo esperaba que sea ayer, por ejemplo. Ayer fue un actito de media hora y se terminó. Claro. Y era 50 años, ¿entendés? Es cumpleaños. Vos pensás, cumpleaños es música, vamos con la música, vamos con un festival, vamos con una pantalla, no sé, yo me imaginaba la fiesta ahí. Fue un actito al mediodía, le agradezco a la municipalidad, para mí insuficiente. Y claro. Insuficiente. Me dio mucha pena, porque yo me esperaba la fiesta. Es que no nos damos cuenta de la importancia, salvo cuando está interrumpido. Bueno, ahí sí rápido nos apuramos. Ahí nos apuramos. Y ni hablar, ojalá que nunca pase, que tenga algún problema y que se interrumpa verdaderamente, porque vamos a darnos cuenta, ¿no? Ayer recordaban en algún momento de su gemelo. Está en Génova, estaba en Génova, porque ese puente, cuando cumplió 50 años, ese puente colapsó, su gemelo. Y entonces ya que no pase lo mismo. No, esperemos que no. Los ingenieros, yo quiero pensar que no, mi hija todos los días pasa claro. Chaco para la facultad, me muero. Pero, ¿y cuántos miles de personas pasan todos los días por ese puente? Esperemos que no, que esté muy bien. El otro día leí y se lo controla mucho y los ingenieros coinciden para dar tranquilidad, no vamos a causar pánico a la gente, que el puente estructuralmente está muy bien. Entonces vamos a transmitir tranquilidad. Leí que tenía para 100 años más, digamos. Sí, está, hay que transmitir tranquilidad. Pero aparte que no es que se pide el segundo puente porque esté mal, sino por una cuestión de crecimiento demográfico. Exacto. Hace que no alcance. Sí, se ve muy colapsado este puente, muy no exigido. No por una necesidad estructural. Para los camiones, exacto, que realmente se complica mucho que todo el tránsito pase por un mismo lugar. Claro, pesado y liviano. Debería haber un paso para el tránsito pesado y otro para el liviano, y todo eso agilizaría y facilitaría la vida de muchos, ¿no es cierto? Claro. Con ese objetivo pedimos el segundo puente, no porque tenga daños estructurales la Dirección Nacional de Vialidad lo controla periódicamente, está controlado los OVEN que fueron renovados hace poco, ahora creo que iban a trabajar con respecto a las defensas, asegurar las defensas, por lo tanto está cuidado nuestro puente, pero resulta insuficiente, Y bueno, ese día de la inauguración, volviendo a ese día de fiesta de inauguración, vino el presidente Lanús y lo inauguró por la mañana, y correntinos y chaqueños se dieron un gran abrazo en ese puente que por primera vez podían pisar.
y correntinos y chaqueños no tuvieron ningún tipo de divisiones, se unieron en abrazos en ese puente, ¿no es cierto? Así que la verdad que el puente significa unión. Bueno, todo plasmado en el libro. Sí, toda la parte histórica, la gestión, los protagonistas, todo eso está en el libro, porque es una investigación histórica, ¿no es cierto? Todo el proceso de gestión, cómo se llevó adelante los acuerdos, todo eso está en mi libro, que les recuerdo que fue tesis de licenciatura y después me recomiendan que lo publique porque sin querer resultó ser un gran aporte a la historia regional, ¿no es cierto? Claro, fue el único, creo que es el único. Sabes que sí. Me costó mucho conseguir la documentación porque yo por una cuestión emocional y familiar, el puente siempre estuvo presente en mi familia. Mi papá cuando se inaugura el puente, mi papá cruza el puente en moto. Y les quiero recordar que mi papá hace un mes falleció y esperaba ansiosamente este día, el 10 de mayo para la fiesta de los 50, siempre decía que iba a participar y bueno, tenía muchos proyectos y bueno, Dios tuvo otros planes para él. Y bueno, y siempre recordaba que cruzó el puente el 10 de mayo con mi mamá en moto. Y mi hermanito mayor tenía 1 año y yo estaba en la panza de mi mamá de 6 meses. ¿Cruzaste el puente ya? El puente ya lo crucé, dentro de la panza de mi mamá. Por lo tanto, el puente para los Arazúa es, no sé, parte de la familia. Claro. ¿Qué es te parece? Parte de la familia. Y nosotros crecimos con historias del puente y anécdotas que contaba mi papá. Y antes, como no había mucha tecnología, la familia hablaban más y teníamos que escuchar. Y se escuchaba al abuelo y se escuchaba al papá y escuchábamos historias de todo tipo. ¿No es cierto? Seguramente esto le pasó a mucha gente que tiene alrededor de 50 años para arriba, donde que no estaba el puente, ¿no es cierto? Ya claro. Los que tienen 50 para abajo, ya el puente estaba, siempre estuvo. Ya siempre estuvo. Siempre estuvo, ¿viste? Ya nacé. Nosotros, te digo, creo que somos más o menos contemporáneos. Sí. ¿O sos más joven que yo? No. Para nada. Bueno, aún así, si sos más joven, también entras dentro de los que nacieron y tomaron conciencia, ya está. No nos podemos imaginar la Costanera sin el puente, ¿no es cierto? Pero y nuestros padres siempre, cada vez que teníamos la posibilidad de cruzar, decían, no sabés lo que costó. Lo difícil que era. No, el puente vino a facilitar la vida de todos. El puente nos vino a facilitar la vida, decía el doctor Achite el otro día, y me gustó mucho esa frase, es verdad, porque antes del puente la vida era muy difícil. Si estaba muy feo el tiempo, llovía, había tormenta, las balsas no salían, el vaporcito no salía, había que esperar que el río se calme, o por ahí observen cuando hay tormenta cómo se pone nuestro Paraná, o cuando hay mucho viento, ni locos ni los mayoneros andan. Es muy complicado, es muy peligroso, entonces era muy complicado. ¿Cuánta gente tiene anécdotas que no podía volver? Gente que una vez ya... Los músicos siempre recuerdan que se iban de gira al Chaco y le agarraba la lluvia o lo que sea y no podían... Y era un trastorno. Una lotería, que no te llueva, sí, te quedas varado allá, encima allá él te queda en el monte. Claro, no había cómo regresar. ¿Cómo volver? Sí, es un problema, así que bueno, este puente vino a facilitar la vida de todos, así que vivimos día de fiesta. Ayer fue un día de fiesta particularmente para mi familia y para todos los trabajadores. Vino un obrero ayer, un obrero de 88 años vino del Chaco para presenciar el acto, Rubén Pegoraro. Él fue electricista en el puente, ayer nos contó. Yo ya tuve varias charlas con él antes. Y bueno, y ayer voy a aprovechar el micrófono, para que quede grabado esto. Esto queda grabado, ¿no? Sí, totalmente. Para que quede grabado, ya le voy a comprometer bien, porque ayer aproveché que estaba el intendente Martínez en el acto. Gustavo Martínez, intendente de Resistencia, sí. Y me acerqué a él y le pedí, por favor, qué posibilidad había de que se les rinda un homenaje a los obreros en Resistencia en Chaco. ¿Cómo puede ser que ellos, que nadie los vea, que nadie los reconozca, si ellos son héroes del puente? Le digo, nosotros acá en Corrientes, dos años tuvimos, en el 18, en el 19, se hizo acto ahí en el mismo lugar que se hizo ayer, en ese playón, y vinieron los chaqueños porque del otro lado no había nada.
Entonces ellos siempre me reclamaban, Nancy, ¿cuándo va a haber? ¿Y el Chaco cuándo nos va a reconocer? ¿Y el Chaco cuándo nos va a hacer un acto? Y yo no conozco a nadie en el Chaco. Es un problema, porque yo no conozco, acá más o menos de atrevida voy y golpeo puertas, pero en el Chaco yo no conozco a nadie. Y el año pasado, en el 22, así preguntando y andando y qué sé yo, bueno, gracias a Dios, una colega de la facultad me contacta con la diputada Mariela Quirós, de Chaco, diputada Quirós. Y ella, yo le planteé esta situación, ¿por qué a los chaqueños no se les rinde un homenaje? Y el año pasado, en noviembre, se les rindió un lindo homenaje, ahí estuvo mi papá también. Y se les dio un presente, y justamente ahí en la Cámara de Diputados de Chaco. Y listo, y Resistencia y el intendente, y nadie ve eso. Yo, porque no es que yo sea la loca del puente, porque ya parezco la loca del puente, pero me da mucha pena tanta ingratitud. Tanta ingratitud. Y somos una sociedad que muchas veces nos comportamos de esa manera en todos los órdenes, lamentablemente. Quiero pensar que no se dan cuenta, entonces estoy yo para hacerle ver por ahí, ¿no es cierto? Para hacerle ver algunas cosas que por ahí los funcionarios en tantas cosas que tienen para hacer no se están dando cuenta. Entonces, bueno, está la Sarasúa que le hincha y quiere que los reconozca. Así que, bueno, esperemos que el intendente Martínez cumpla su palabra, y cualquier cosa, si cumple, yo les voy a avisar para ahí está, para decirte. Nancy, muchas gracias. Bueno, a ustedes. Besos al cielo para todos los obreros que ya no están, beso a mi papá y a todos los que están vivos también, a todas las familias que tengan que ver con el puente. Un abrazo, gracias. Gracias, Nancy, la verdad un lindo recordatorio. ¿Con algún tema del señor